Hola, ¿qué tal? Bueno, pues este es el segundo vídeo explicando los productos que utilizo para el maquillaje de novia. En esta parte voy a hablaros de lo que son los productos para los ojos y para los labios. Y nada, si no habéis visto lo que es la primera parte, os lo dejo por aquí el enlace. Y nada, voy a empezar explicando los productos. Bueno, los primeros productos de los que voy a hablaros son de las prebases o de las sombras en crema. Yo tengo tres básicas, una de ellas es el Paint Pot de MAC, el Soft Ocre, que es un Paint Pot, bueno, en un color maquillaje, en un color neutral. Yo antes he utilizado lo que es el Painterly de MAC, lo que pasa es que el Painterly tiene como un subtono rosado y en este en cambio tiene un subtono más amarillo que, bueno, en general va más acorde con casi todo tipo de piel. Entonces, utilizo este de aquí, luego está este Paint Pot de MAC, que es un Paint Pot pues un poco más color champán, para todas aquellas que les gusta pues un maquillaje de ojos con un poquito más de brillo, pues es el que suelo utilizar. Y luego también como otro básico está el Aqua Cream de Make Up For Ever en el tono 15, que es un color marrón precioso. Este pues lo utilizo cuando se va a hacer un maquillaje de ojo un poquito más ahumado, con un color, por ejemplo, con la Satin Taupe de MAC, también combina muy bien y es una sombra en crema muy básica en mí, sobre todo para este tipo de maquillaje de novia, porque deja un color muy bonito. En cuanto a sombras, pues lo que más se pide son sombras neutras, son colores marrones, que en general es lo que a la gente le suele más gustar. Entonces, mis paletas básicas para este tipo de maquillaje, bueno, por una parte está la paleta de MAC en colores neutros, en colores marrones, en colores dorados, y básicas sombras que casi siempre utilizo son la Mystery, que es una sombra marrón oscura, la Espresso, que es una sombra marrón intermedia, la Patina, la Satin Taupe, la Brûlée, ¿qué más? No sé, casi todas son así marrones, la Carbón, que es una sombra negra. En este tipo de tonalidades son los que suelo utilizar. Luego también están en esta parte de aquí, que son los colores más naranjitas, que lo utilizo para gente un poquito que tiene los ojos más verdes o azules, que quiere destacar un poco más, pero en general se mueven esas líneas, ¿vale? De los marrones, los dorados y los naranjitas. Otra paleta muy básica es la paleta de Make Up For Ever, y bueno, es una paleta también de neutro, en este caso son sombras que contienen un poquito más de brillo, quizás son sombras un pelín más llamativas, pero luego también están los tonos marrones que se suelen utilizar mucho. Y esta paleta también es muy básica porque utilizo, ya te digo, casi siempre este tipo de color. Luego, por ejemplo, este color de aquí es un color teja, que a mí me encanta muchísimo utilizarlo para personas que tienen los ojos verdes, sobre todo al finalizar el maquillaje, darle un pequeño toque de este color que resalte mucho más. Y ya digo, en general, como veis, son paletas muy básicas que se utilizan. Utilizo casi siempre las sombras de MAC y de Make Up For Ever porque básicamente son las que tienen la mayor alta pigmentación, duran muchísimo, se trabajan muy bien y en general son las sombras que más suelo utilizar. Luego quizás también está otra paleta que también puedo llegar a utilizarla, no tanto porque por ejemplo la Naked 2 es una paleta que no sé, tiene como mucho brillo muchas veces y a la gente no les suele gustar mucho, pero sí, por ejemplo, la sombra esta de aquí la utilizo mucho para iluminar el arco de la ceja, que es un poco parecida a la Brûlée, pero bueno, sería también una paleta un poco para novias, por ese rollo de tonos neutros, pero no la suelo utilizar mucho si hay a lo mejor tonos, pequeños matices que doy con esta paleta, pero siempre prefiero que las sombras bases sean o de Make Up For Ever o de MAC. Otra paleta muy bonita para novia es esta de Guerlain. Es una paleta con unos tonos muy bonitos, muy neutros, esta de aquí. Y la verdad que son sombras de una calidad muy buena. Y también lo utilizo para realizar los maquillajes de novias porque ya te digo, son tonos muy neutros que se utilizan muchísimo y que a la gente le gusta mucho. Y en este caso son sombras que no tienen un exceso de brillo, por lo tanto se adaptan muy bien generalmente a los gustos de la gente. Luego hay una paleta de Sleek que tiene una sombra que a mí me parece muy bonita, es esta sombra de aquí.
Es una sombra en color como camel y yo lo utilizo muchísimo para finalizar el maquillaje, ¿vale? Para ya casi llegando al arco de la ceja poner un poquito ahí de sombra y quedan muy bonitos los maquillajes y como que se finalizan. Es una de las sombras que más utilizo para, ya digo, finalizar lo que son los maquillajes. Entonces, a modo de resumen, ya digo que lo que más se utilizan son este tipo de sombras neutras, doradas, marrones, un poquito en color coral, son lo que más se suele utilizar y siempre me quedaría con las sombras de Make Up For Ever y con las sombras de MAC. En cuanto a delineadores, siempre utilizo la sombra 101 de Grimace. Es una sombra negra, pero a la hora de mojarla pues se convierte en delineador. Siempre la utilizo, es muy buena y permite realizar delineados bastante llamativos, pero sin ser un delineado, por ejemplo, en colores metalizados, que creo que para un día de novia como que no va muy acorde. Luego, como delineador para la línea de agua, casi siempre utilizo básicamente los mismos. Uno de ellos es el Feline de MAC, que es un delineador en lápiz para mí el mejor, porque deja como la línea de agua en un tono negro brillante, como muy llamativo, muy impactante. O también el Chromaline Black de MAC, que es un delineador también de larga duración, por lo tanto dura muchísimo, que es la línea del agua, pero en este caso queda el delineador con un poquito más mate. Entonces voy combinando según lo que le guste a la clienta. Y luego dos tipos de delineadores que utilizo en la línea de agua cuando quiero que se quede un poquito más luminosa el maquillaje y que se abra más el ojo. Está el Chromographic Pencil de MAC en el tono NC15 y NW20, o dejarlo en el tono 0007, ¿vale? Estos son dos de lo que utilizo. El de MAC tira un tono más dorado, un tono más amarillo, y el otro tira un tonito más rosa. Entonces son los dos que utilizo en la línea de agua. En cuanto a máscara de pestañas, bueno, las máscaras de pestañas voy variando según, ahora mismo la que tengo es esta de aquí, de la de Colosal. Siempre es muy importante que sean máscaras waterproof para que aguante mucho el día de la ceremonia, sobre todo pues ya sabéis que a lo mejor puede llorar, se puede caer una lágrima, entonces es importante que el rímel no trastoque todo lo que es el maquillaje de ojos y siempre es muy importante que sean waterproof. En cuanto a pestañas postizas, para mí básico son las pestañas medias, en este caso de Ardell. Para mí son geniales, no las cambio y son las que utilizo casi siempre. Si no utilizo este tipo de pestaña postiza, lo que utilizo son las pestañas individuales de MAC, que bueno, son grupitos que se van poniendo a lo largo de vuestra pestaña y bueno, ya lo que queráis escoger. Yo estas dos son dos opciones que siempre utilizo. Y por supuestísimo el pegamento, el dúo, en el color transparente, no me gusta el color negro porque luego a veces si se hace un maquillaje muy natural como que transfiere ese color negro y se ve mucho el pegamento de pestaña, por lo tanto siempre cojo el color transparente y para mí es genial este pegamento y no lo cambio. Como rizador de pestañas que siempre utilizo el de Shuemura, este de aquí. Bueno, es un rizado de pestañas muy bueno porque te las curva bastante bien, no hace falta incidir muchísimo en hacer mucha presión y suele coger bien la medida de todos los ojos, entonces es un rizador que siempre utilizo. Para maquillar lo que son las cejas utilizo este set de Senna, que lo tengo desde hace muchísimo tiempo, son 3 sombras, pero para mí me viene muy bien porque son sombras de distintos tonos. Aquí sería el tono más oscuro, el más clarito y el intermedio, por lo tanto juego mucho y el que puedo encontrar para casi todo tipo de personas su color de ceja, o si no voy mezclando unos con otros. Entonces son sombras, la verdad que duran muchísimo, quedan muy natural y no sé, es casi siempre el que utilizo. Y luego fijo lo que es la ceja con el fijador de MAC y se quedan perfectas, se quedan fijadas, no se mueve, se quedan todos los pelitos en su sitio y va muy bien la combinación de ambos productos.
Bueno, en cuanto a labios, depende mucho de lo que la clienta le gusta. Siempre, pues bueno, intento tirar o lo que son los colores más rosados, lo que son los colores más melocotones, y dependiendo de eso, pues bueno, aplico unos productos u otros. En cuanto a gloss, tres básicos para mí son dos de MAC, un tono más color carne y otro es un tono más melocotón. A mí por ejemplo, estos gloss de MAC de la gama Lip Glass me gustan mucho porque no suelen ser excesivamente espesos y se llevan bastante bien. Y luego este de aquí, que es de Make Actore, que es un tono también melocotón. Quizás son de los gloss que más utilizo porque me gusta mucho la tonalidad, como queda muy natural y aún así da un pequeño toque de color al maquillaje de labios. En cuanto a perfiladores, el que casi siempre utilizo es este de aquí de Make Actore, que es un tono natural que se adapta muy bien al labio y la verdad que va genial. Luego, si quiero dar iluminación, utilizo el de Guerlain, el Cupido, en la zona, por ejemplo, del arco, y queda también muy bonito. Y en el caso que la novia quiera, por ejemplo, un maquillaje de labios en tono rojo, el perfilador que siempre utilizo es el Aqualip en este tono rojo, porque son los perfiladores que más duran y se quedan muy bien adheridos al labio, por lo tanto tienen muy alta fijación y no se va yendo a medida que vamos comiendo, vamos bebiendo, sino que se queda bastante fijo. Y en cuanto a labial, pues generalmente lo que hago es mezclar mucho. Están los típicos nude, como el creme de nude de MAC, el Mist, el Plink, que bueno, son colores pues muy de novia, porque son colores muy neutros, muy claritos, y bueno, esos son básicos también a la hora del maquillaje. Luego también lo combino, por ejemplo, estos tonos nude con otros labiales un poco más subidos, como es el Vegas Bold de MAC, cuando quiero darle un poquito más de tono más anaranjado. Luego están estos tonos más neutros, también más marroncitos, este caso también es de Make Actore, no sé. Es combinar un poco según las necesidades del cliente, pero generalmente me suelo mover por esos tonos más rosados y más melocotones. Y en el caso que la novia quisiera lo que es un maquillaje de labios en color rojo, me decanto por el Ruby Woo de MAC porque es un labial como muy empolvado, un rojo muy clásico, no sé, muy bonito. Lo que pasa que es cierto que es excesivamente seco, pero bueno, es un labial que yo estaría por el caso de que la novia se maquillara los labios de rojo. Y en el caso que la novia quisiera acabar con un tono de gloss transparente, pues los dos que utilizo es el de MAC, el Lip Labs Lip, que es en tono transparente, o este de Chanel, que es un tono con pequeñas partículas que refleja la luz y bueno, da como un aspecto más luminoso a lo que es el labio. Y nada, este es el recorrido un poco por los productos que utilizo para los ojos y para los labios. Evidentemente no siempre utilizo los mismos, pero estos son los que casi siempre suelo recurrir porque bueno, me han ido bien, porque los he probado y porque me gusta mucho el resultado que dejan. Espero que os haya sido de ayuda estos dos vídeos, un poco para guiaros por los productos que podéis utilizar a la hora de maquillaros para un evento así. Como siempre os digo, si tenéis algún tipo de duda, consulta, tenéis aquí abajo el cajón de comentarios en YouTube, también tenéis mi página web. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado.